Amigas, amigos, bienvenidos a otra emisión de Revolución de las Conciencias. El día de hoy, jueves, tenemos un tema que ya teníamos por ahí un poquito de retraso. El pasado 26 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia, después de una votación de 8 votos a favor contra 3 en contra, hace la declaratoria de inconstitucional de la prohibición de la marihuana. Eso significaría que se aprobara el uso lúdico de la marihuana. Sin embargo, aún hay muchas dudas y muchas cuestiones que no están bien entendidas. Desde 2015 está esta lucha de diversos grupos canábicos, así como de organizaciones y asociaciones civiles por la liberación de la marihuana. Y para esto, para todo este tema que está muy complejo y para ver si nos trajo algo para revisar, estamos platicando con mi amigo Diego Alanís Aguilar. Dieguito, qué gusto verte por aquí. No, pues mucho gusto. Qué bueno que se hagan este tipo de ejercicios porque es importante ir conociendo sobre la agenda pública, los temas, ir explicando qué está pasando desde la parte jurídica que a veces es un poco, digamos, compleja de explicar por los propios conceptos que utilizan los abogados, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a tratar de hablarlo de manera un poco más superficial para que la audiencia pueda entender qué está pasando con el proceso de la ley de marihuana. A mí me han llegado incluso mensajes de si ya podemos fumar en libertad en los espacios públicos. Y bueno, ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Para que no haya como una confusión de qué está pasando, ¿no? Totalmente, justamente eso es muy interesante cómo el usuario, lo primero que te va a preguntar es, yo ya quiero fumar en la calle, aunque tal vez no lo vaya a hacer, ¿no? Pero ese es el máximo sentido de la libertad para muchos usuarios canábicos. Pero quisiera presentarles a Dieguito, más allá de las cuestiones de amistad que tenemos con él. Diego Alanís estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, donde también cursó el Diplomado de Políticas de Juventud. Fue miembro del Consejo Joven de la Ciudad de México y del Consejo de Seguimiento a Políticas Públicas en materia de juventud del INJUVE. Ha sido asesor del Congreso de la Ciudad de México y ha fungido como funcionario público de la misma. Sus líneas de investigación son la política de drogas, las políticas de la juventud y los temas políticos electorales. Entonces, totalmente preparado para este tema, Dieguito. Y aparte vienes de la Facultad de Ciencias Ciencias Políticas. Políticas, entonces ahí tienen mucha experiencia con este tema. Ahí en las Bueno, canchas. lo hemos puesto en práctica y desde la parte teórica también tenemos un bagaje muy cultural, ¿no? También. Totalmente. Diego, eh, viene esta cuestión de declaratoria del uso lúdico de la marihuana desde el 2015. ¿Podemos hacer un poquito de reencuentro desde ese año, o si tú lo consideras un poquito más atrás, de desde dónde venimos para llegar el 26 de junio pasado a esta cierta declaratoria ya de libertad para consumir marihuana? ¿Tú cómo me lo platicarías? Digo, es una historia súper amplia, ¿no? Viene desde los años 50, yo creo, con las políticas prohibicionistas de Nixon en Estados Unidos que repercutieron totalmente en la política de drogas de América Latina, ¿no? Digo, sería muy complejo en solo estos minutos contarte toda la historia de el prohibicionismo, de la regulación, porque antes sí, en el periodo, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas era permitida el uso de marihuana, ¿no? Sí, claro, Y totalmente. después hubo en los siguientes periodos una prohibición que incluyó pues el tema en algún momento del alcohol y en algún momento pues de marihuana, ¿no? Por algunas percepciones que se tenían o que se tienen todavía hasta la fecha de la sustancia, Por eso ha ¿no? sido tan difícil de Ha sido regularizar. tan difícil. En 2015, como bien menciona, hay, por ejemplo, en el Senado de la República, 11 iniciativas que se han ido acumulando sobre la regulación de cannabis específicamente, ¿no? Hay diferentes percepciones, los marcos regulatorios. Tiene que ver con temas específicos porque cannabis tiene que ver con el uso, tiene que ver con la siembra, la posesión, en algunos casos han planteado la liberación del mercado, en algunos casos han planteado que el Estado se haga responsable de la producción del consumo, perdón, del uso y de la prevención de algún tipo de dependencia en algunas personas usuarias, ¿no? El problema es un poco en este recuento histórico que ha habido, es que se ha tenido una visión muy conservadora de lo que es la sustancia, ¿no? Porque si vemos nosotros para
para nosotros ya es algo muy natural el alcohol o el tabaco, ¿no? Claro. Cuando son sustancias que potencialmente son más peligrosas que la marihuana, ¿no? Porque generan más accidentes automovilísticos en caso de alcohol o generan algunos daños a la salud como el tabaco, ¿no? Pero seguimos teniendo una presunción conservadora de lo que es la marihuana y hay estas 11 iniciativas y ahora con el cambio de gobierno, la cuarta transformación, hubo iniciativas interesantes como la de Olga Sánchez Cordero, que antes de ser secretaria de Gobernación fue senadora y como senadora promulgó esta iniciativa, ¿no? Dentro del Senado. Y ahorita estamos en un proceso difícil a partir de esta declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que invalida 2 artículos de la Ley General de Salud, que invalida esa parte, ¿no? Pero falta una parte que está dentro del Código Penal, que tiene que ver con narcomenudeo específicamente, ¿no? Y que en el ramo de posesión, por ejemplo, aún se siguen conservando los 5 gramos de posesión de marihuana, ¿no? Y esto ha provocado o va a seguir provocando que muchas de las personas jóvenes y personas usuarias sigan siendo detenidas, ¿no? Por la policía. Sí, lo que nosotros estábamos leyendo antes, hace unos días, era que la Suprema Corte lo que dice es que en este momento se puede consumir libremente, se puede sembrar libremente. Así es. Y se puede hacer uso de esta. Pero no dice cómo, no dice qué, no dice de dónde vamos a sacar las semillas, por ejemplo. Esa es una duda que yo decía. Ese es un debate. O sea, ese es el gran punto, porque aparte incluso dice, sí puedes sembrar y tú puedes producir tu consumo, tu producción, pero no te dice de dónde vas a obtener las semillas. Pero por ahí hay un dato. Las semillas también no se pueden exportar. Así es. Entonces es como mágicamente tienen que aparecer y te puedes tener. Y otro punto, la COFEPRIS te tiene que dar un permiso para esta situación. Entonces, lo que algunos comentaristas decían, en el 2015 habíamos ganado que nos dieran un amparo para poder hacer uso lúdico de la marihuana. Ahora se quita esta parte, pero se trasladan las instituciones donde, ¿sabes qué es lo peor del asunto? No sabemos cuándo van a responder, ni siquiera cómo van a responder. O sea, la COFEPRIS puede mañana sacar todos los lineamientos para el consumo lúdico. Eso es lo que llevamos esperando muchísimo tiempo, porque no solo con el uso lúdico, ¿no? Con el uso medicinal, la Secretaría de Salud también tenía que emitir un reglamento para el procedimiento de la adquisición de medicamentos a base de THC, de CBD, por ejemplo, ¿no? El problema es que hay una burocracia completa y compleja y conservadora, que no ha sacado estos lineamientos, ¿no? Y justo pasamos de una transición en 2018 donde tú podías sacar un amparo, pero también nosotros decíamos, ¿qué persona puede sacar un amparo, no? Si los amparos de repente pueden ser un poco costosos, te puede llegar a costar hasta 30,000 pesos un amparo, ¿no? Sí. Pues cierta clase media de la Roma, consumidores, usuarios de este tipo de colonias, ¿no? Pero el usuario, digamos, obrero, el usuario de las clases sociales medias y bajas, pues no podía tener acceso a este tipo de derecho, ¿no? Y en 2018, gracias pues a 5 amparos que se interpusieron, se logró una jurisprudencia y esta jurisprudencia mandató al Poder Legislativo a realizar las adecuaciones pertinentes. Sin embargo, llevamos 3 años en las cuales tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados han pedido por lo menos 4 prórrogas para no emitir esta ley federal para el control de la cannabis, ¿no? Que hasta incluso en el propio nombre te das cuenta el potencial o digamos el enfoque que tienen hacia la sustancia, ¿no? Hay que controlarla porque esta sustancia es problemática, ¿no? Ojalá hubiera algo así para el alcohol, ¿no? Porque el alcohol sí nos ha generado muchísimos daños. Bueno, van a matar todos por esto porque... Sí, nuestros amigos Jack, Johnny, Caminante y otros más que están enojando. Pero bueno, continúa. Bueno, a partir de esta jurisprudencia, te digo, se mandata. Hay una serie de discusiones porque en primer lugar se manda la Cámara de Origen, es la Cámara de Senadores. Y hay 3 comisiones que son dictaminadoras. La Comisión de Salud, la Comisión de Justicia
y la Comisión de Puntos Constitucionales segunda, ¿no? Claro. Y tú ves las versiones estenográficas, incluso dentro del propio grupo parlamentario de Morena, y la verdad es que hay unas posiciones que son hasta conservadoras, ¿no? Porque no hay un estudio científico de qué impacto tiene la sustancia en nuestros cuerpos, ¿no? Porque estamos pensando que a lo mejor ese tipo de sustancias sí genera una dependencia o una adicción en las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, estudios de espolea dicen que solo el 16% de las personas que alguna vez usaron de manera reiterativa la sustancia generaron una dependencia. Es decir, es una sustancia que no genera casi dependencia o alguna adicción en nuestros cuerpos, ¿no? Claro. Genera a lo mejor tolerancia, que es otro concepto que se utiliza dentro de las sustancias, que es que tu cuerpo necesita cada vez más de la sustancia para que te haga un mayor efecto, ¿no? El problema justo tiene que ver con el enfoque y tiene que ver con cómo se miran a las sustancias, ¿no? Desde los años 80 empezó un enfoque llamado reducción de riesgos y de daños desde la parte académica y desde la parte de la intervención clínica. Es decir, este enfoque decía, a ver, las personas siempre han usado sustancias psicoactivas, ¿no? Eso es un hecho que no podemos negar, ¿no? Incluso aún con la prohibición, la gente sigue utilizando de alguna u otra forma sustancias. La utilizamos nosotros todo el tiempo. El azúcar, el café son sustancias psicoactivas que generan una alteración en nuestros cuerpos, ¿no? Pero bueno, lo que decía este enfoque es justo cambiar la dinámica, cambiar la visión de que la sustancia es el problema en sí mismo. Y tenemos que dar más bien información de qué efecto tiene la sustancia en nuestros cuerpos y de cómo aminorar esos riesgos. Es como, por ejemplo, cuando tomas un vaso de cerveza, ¿no? Algunos a lo mejor no sabían, pero si te tomas un vaso de agua al instante, también puede reducir el riesgo de una borrachera, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, totalmente. Y esa es una reducción de riesgos. O sea, ¿qué pasa si yo utilizo por primera vez marihuana? ¿Cuál es la cantidad apropiada? ¿Cuál es el espacio? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿Cuál Claro. es el espacio apropiado? ¿No? Porque a veces hay sustancias psicoactivas que debes de utilizar en espacios más cerrados, en que haya tanta gente. Sí, esta situación, por ejemplo, de países europeos, me parece que como Portugal, que tiene espacios seguros para el consumo de no solo de marihuana, sino de drogas duras, porque ya aparte ya están legalizados todas las drogas. Me parece que lo que sí está penalizado es el tema del narcotráfico. Tú puedes conseguir y comprar de forma establecida estas sustancias, pero no afuera de estos distribuidores ya regulados, ¿no? Entonces, ni siquiera estamos hablando de ese tipo de drogas. Estamos hablando de drogas blandas, como se les conoce, a la marihuana, que sí, marean, atontan, te duermen, te dan hambre, pero no pasa de ahí, ¿no? No pasan de esta alteración de los sentidos que puede poner en riesgo tu integridad. Digo que toda sustancia puede hacerlo, ¿no? Claro, la sustancia genera una alteración en nuestro organismo central nervioso, que eso es lo que se le llama una sustancia psicoactiva, ¿no? Claro. Yo he preferido incluso cambiar el término de drogas, porque drogas ya implica una percepción negativa hacia el objeto, y lo he decidido cambiar por sustancias psicoactivas, ¿no? Que generan este tipo de alteración. Y hay proyectos interesantes, por ejemplo, en Mexicali había un proyecto justo de intervención de una asociación civil para dar información y para ayudar a las personas, inclusive de sustancias inyectables, como es la heroína, y que terminó cerrado este espacio, clausurado por un gobierno municipal conservador, panista, y que decía que cómo era posible, ¿no? Que nosotros enseñáramos a inyectar ese tipo de sustancias, cuando en realidad pues, lo que se estaba haciendo es tener mayor control e información para las personas que no pueden dejar la sustancia o para personas que no quieren dejar la sustancia, porque también es un derecho el no querer dejar la sustancia, ¿no? Y una decisión personal que tiene que ver con nuestros derechos al libre desarrollo de la personalidad. Claro, Diego, a ver si nos puedes ayudar. ¿Qué aprobó la Suprema Corte el pasado 26? ¿Qué sí, qué no? ¿Y en dónde nos falta? ¿Y qué nos falta en esa declaratoria? Es una declaratoria general, que es la segunda que hay en México, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que invalida dos artículos administrativos de la Ley General de Salud, el 324 y el 325, que tienen que ver justo con la no posesión, el no uso de la marihuana para fines
personales, más que lúdicos, porque a veces también nosotros hemos cambiado el concepto de lúdicos porque no estamos en algunos casos jugando con la sustancia, ¿no? Es un uso personal, es un uso racionado, ¿no? En algunos casos de por qué utilizamos la sustancia. Entonces invalida estos artículos. Se va a poder, digamos, a través de la COFEPRIS, tener un permiso para el uso, para la siembra. El problema, ¿sabes cuál es? Es que la COFEPRIS tiene que sacar unos lineamientos, digamos, y si estos lineamientos son conservadores, pues van a tener varias limitantes. Ojo aquí, esto no exime que el Poder Legislativo tenga que regular una ley específica sobre marihuana, ¿no? Ahorita tenemos aprobado en la Cámara de Diputados en lo general el dictamen que pasó del Senado a la Cámara de Diputados y tendrá que pasar a la Cámara de Origen para nuevamente votar las modificaciones que hizo Cámara de Diputados. Digo, el procedimiento legislativo es muy amplio, es muy largo porque tiene que ser una ley consensada. Se están proponiendo cosas interesantes, pero de repente en Cámara de Diputados cambió como toda la estructura que había tenido la discusión en Cámara de Senadores, ¿no? Se estaba proponiendo un instituto específico para el control de la cannabis, el Instituto para el Control de la Cannabis, justo que iba a tener un consejo ciudadano, que iba a tener un consejo administrativo y que ese era el instituto encargado de emitir los lineamientos para las licencias de las asociaciones canábicas, para los espacios libres, por ejemplo, las zonas libres de fumadores, para la siembra, cuántas plantas iban a estar permitidas en cada una de las Pero zonas. esa propuesta no pasó, Diego, no. Esa propuesta fue desechada. Fue desechada y tuvo muchas modificaciones en Cámara de Diputados, ¿no? O sea, lo que pasó del dictamen a lo que ahora tenemos es completamente distinto. Claro. ¿no? Dieguito, te voy a hacer aquí una pequeña interrupción. Vamos a ir a un pequeño y rápido corte. Regresamos porque el tema está muy interesante y pues si quieren prenderse algo, es el momento. Amigas, amigos, regresamos de este primer corte. Está con nosotros Diego Lanís, especialista en el uso de drogas. Nos quedamos platicando sobre la declaratoria de esta liberación del uso lúdico de la marihuana que pasó el pasado 26 de junio y en la Suprema Corte de Justicia. Ya platicamos que esto no solo se queda ahí, todavía estamos en la Cámara de Diputados y de Senadores con varias cuestiones que tienen que revisar sobre la ley de control de la cannabis. Te voy a preguntar, viene una nueva legislatura. Así ¿Buen panorama, mal panorama o igual? Digamos que es un panorama, yo creo, un poco más complejo. Digo, todavía no tengo como conocimiento del perfil de cada uno de los legisladores, porque si hacemos el análisis por grupo parlamentario, quizá el grupo que esté apoyando un poco más la iniciativa es el grupo de Morena, ¿no? Pero cuando ves inclusive algunas sesiones, lo voy a hacer público, perdón, pero es una responsabilidad, ¿no? Cuando ves algunas sesiones de la Cámara de senadores de Morena, hablando en contra de las sustancias o desde su percepción moral, ideológica, religiosa, pues hay una preocupación ahí, ¿no? Porque no hay una discusión científica sobre el uso, ¿no? Entonces, la verdad es que puede ser un poco complejo. Como quedó ahora la correlación de fuerzas, evidentemente Morena disminuye un poco su número de diputados que tenía en 2018. Sigue siendo la primer fuerza política, va a seguir teniendo la mayoría simple, pero tendrá que tener una discusión amplia con senadores y diputados, de Movimiento Ciudadano, de el PRI incluso, ¿no? Que había inclusive, es un tema muy complejo, ¿no? Había inclusive senadores del PRI que podrían verse más progresistas que senadores de Morena, ¿no? Es una cuestión un poco preocupante, ¿no? Porque veíamos, te digo, en estas comisiones de justicia, de salud, de puntos constitucionales, a veces hasta posiciones los mismos legisladores, ¿no? Porque algunos se negaban a legislar sobre la materia, pero pues es que no era algo que es un mandato de la Suprema Corte, ¿no? No era algo optativo, era algo que tenían que hacer los legisladores. Llevamos más de 3 años sin una ley específica sobre la materia, ¿no? Y justo lo que provocó la declaratoria es que, bueno, dice la Suprema Corte, bueno, acá no se ponen de acuerdo, ya hay más amparos,
que nos están pidiendo reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que nos piden acceder, por ejemplo, las madres de niños con algún tipo de enfermedad, que necesitan los medicamentos a base de cannabis, de THC, de CBD, están solicitando acceder a ese tipo de medicamentos por la parte medicinal y por la parte de uso personal. Pues muchos usuarios están pidiendo cada vez más amparos, ¿no? Digo, el amparo, como te decía, como te comentaba, no todos tienen acceso a él. Ahora habrá estos permisos que sacará la COFEPRIS. Ellos determinarán cuál es el método, determinarán cuáles son las circunstancias en las que un usuario puede utilizar la sustancia, ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? Porque finalmente ellos tendrán la facultad de emitir esos lineamientos. Claro, porque sigue siendo el Estado, y lo voy a decir así, si el Estado cambia del gobierno que tenemos actualmente, progresista, a uno más conservador, el Estado vuelve a tener el eje rector de qué sí, qué no, de quién sí y de quién nunca, ¿no? Y entonces, y deja eso, sigue esta política punitiva de penalizar el consumo y de que en realidad tú podrías salir a la calle y si solo si tuvieras tu amparo anteriormente, pues podías llevar a lo mejor tu costal de marihuana, pero la verdad es que no. ¿No? Sí. O sea, sigue habiendo esta cuestión punitiva del Estado. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando tú le cedes ahora el que se controla al Estado, el Estado sigue teniendo, si no es un Estado progresista, se puede volver un control que es casi como prohibirlo ahora. Claro. Otra vez. Sí, es alguna manera de prohibición. Digo, tampoco la ley era tan abierta, Totalmente. tan progresiva. Totalmente. Nosotros hablábamos incluso de que había una sobreregulación de la sustancia, ¿no? Porque al principio hubo incluso un padrón de usuarios. Imagínate qué tontería, ¿no? La más grande tontería. Yo, usuario, le voy a dar mis datos al Estado para decirle que soy usuario de algún tipo de sustancia, ¿no? Y van a tener tu domicilio y te van a hacer visitas periódicas para ver si tienes las 6 plantas en tu casa, ¿no? Es un control horroroso, ¿no? Del Estado, ¿no? Cuando dices, bueno, pues yo puedo comprar una caja de chelas o de vino y nadie en estos momentos me dice nada, ¿no? Lo que pasa es que pues sigue habiendo este enfoque prohibicionista, punitivo de la sustancia, ¿no? Y sobre todo vinculándolo un poco más al sector de las personas jóvenes, ¿no? Porque las personas jóvenes somos los que terminamos siendo más afectados, y las mujeres, porque la cadena, por ejemplo, si vemos cómo está la cárcel, digamos, por delitos contra la salud, hay por lo menos 4,000, 5,000 mujeres en la Ciudad de México que están en la cárcel solo por portar más del gramaje permitido, ¿no? Y eso está terrible, ¿no? Porque no hubo violencia, hubo una situación a lo mejor de desatención del Estado y que las obligó a las mujeres a que fueran su única oportunidad de tener un ingreso para sus hijos o un ingreso para la familia, ¿no? Y por eso están en la cárcel, ¿no? Claro. O sea, y creemos que son como medidas desproporcionadas porque, bueno, quizá algún homicidio tenga un impacto mayor a tener, por ejemplo, o poseer más del gramaje permitido, que es una discusión que también se dio, ¿no? En la ley, y hay que dar este tipo de discusiones. ¿Cuál es el gramaje permitido? Porque lo que ahora se plantea y que va a plantear COFEPRIS es el número del gramaje a aportar. Lo que estaba en la ley, la propuesta, lo que tenemos ahora son 5 gramos, lo que estaba en el dictamen son 28 gramos. Así es. Que es más o menos lo que COFEPRIS va a regular, que sean 28 gramos. Y que por ahí recordamos un video de una diputada priista, ¿no? Que estaba diciendo, estoy sacando medio kilo casi de orégano, yo creo que era. Diciendo, esto es lo que le vamos a dar a los niños, que es una clara muestra de el conservadurismo que muchas veces existe y que llega a las cámaras, como bueno, en la Cámara de Diputados todo se representa y a veces es todo. Ahí es, claro. Y esa es la discusión que tendrá que dar COFEPRIS al interior de cuál va a ser el gramaje permitido, ¿no? Porque lo que se plantea son multas desproporcionadas, ¿no? O sea, ya no una cuestión tan punitiva. Es decir, si pasas de los 28 gramos, va a haber unas multas que van de 10,000 pesos a 280,000 pesos, que es algo inclusive pues lejano de la realidad de muchas de las personas jóvenes, ¿no? Claro. Y lo que no nos dicen es qué pasa si no pagas esa multa, ¿no? Yo, usuario, estudiante, a lo mejor que no tengo las posibilidades de pagar esa multa administrativa,
qué es lo que procede, ¿no? Una cuestión punitiva. Lo que sí dice, o lo que decía el dictamen, es que pasando los 200 gramos, ahí sí ya se te iba a tipificar como delito de narcomenudeo, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo una postura, te digo, muy conservadora de la sustancia, y en general tiene que ver también con una campaña de los medios de comunicación, ¿no? Desde la parte estatal hacemos una autocrítica. Yo tuve la oportunidad de estar en el consejo del IMJUVE, ¿no? Y desde ahí pudimos hacer algunas observaciones a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, ¿no? Tú te das cuenta que la propia estrategia tiene ciertos sesgos y tiene ciertas pretensiones y una posición muy conservadora contra las personas usuarias, contra las personas jóvenes, ¿no? Esta estrategia inclusive tú veías en la tele, ¿no? Y con la misma campaña negativa que decía, en el mundo de las drogas no hay final feliz, ¿no? Que fue muy criticado, muy violenta, tema, ¿no? Porque incluso era clasista. O sea, quien consumía le ponían un acento de como si fuera focalizado a ciertos grupos, ¿no? A cierta clase social, ¿no? Cierta Cuando clase social. en realidad todas las clases sociales claro, utilizan sustancias psicoactivas. Es como, ¿no?, decir que los ricos no toman alcohol y los pobres no. El consumo de sustancias, de ese tipo de sustancias, está muy generalizado. Tal vez las de receta sí están más focalizadas en otras clases. Claro, así es. Digo, y para eso tiene Señalo a la ROM. Y para esto tiene que haber una serie de información, ¿no? De qué genera cada una de las sustancias, ¿no? Porque de repente lo que vemos en estas estrategias es que meten a todas las sustancias en un mismo costal, ¿no? Como si tuvieran el mismo efecto, la misma potencia. Obviamente hay sustancias que tienen que tener un mayor control y mayor cuidado, ¿no? Es el caso de heroína, que sí genera una dependencia a la primera vez que tú la utilizas, ¿no? Y hay algunas sustancias que se están creando a través de pues estos métodos genéricos, sintéticos, que incluso la propia JIFE, que es la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes a nivel internacional, nos ha comentado a través de sus estudios que se generan por lo menos 72 sustancias psicoactivas al año. Imagínate de la cantidad. Y lo que están haciendo los crímenes organizados es que han generado nuevas sustancias más potentes para tener un mayor control de su mercado, por ejemplo, ¿no? Y hay una diversificación de su mercado, ¿no? El tema de marihuana un poco, y lo que decían algunos especialistas, es que una vez ya legalizando marihuana, ya vamos a tener un control total y de la paz en nuestro país. Y yo les comentaba de que pues, teníamos que tener un poco de cuidado. O sea, nosotros no estamos pidiendo regular la sustancia como causa, como de para tener una regulación segura, tener paz y seguridad en nuestro país, ¿no? Nosotros la estamos pidiendo en función de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la experimentación, el derecho a la libertad, etcétera, ¿no? Y hay algunos enfoques que sí lo utilizan como, miren, pues sigue la violencia, no sirvió la regulación, ¿no? Eso no se lo carguemos a la regulación, ¿no? Claro, totalmente, porque si bien es cierto que se sabe que la venta trasiego de marihuana para muchas organizaciones criminales significa sin duda una carga económica vasta e importante y sería un golpe muy duro su regulación, es cierto. Eso lo estaríamos platicando, que eso solo haría tal vez que las organizaciones criminales se diversificaran en otras formas. Así es. Ya no tengo este producto para vender, pues tendré otras formas de conseguir ese dinero. Muchas veces son peores, ¿no? Claro, el secuestro, el cobro de piso, este tipo de violencia generalizada, ¿no? Me parece que por ahí no es efectivamente, y aparte estar vendiendo un poco de humo la idea de la marihuana traerá paz. Así es. Me parece que es muchísimo más complejo. No, es muy irresponsable decir eso, ¿no? Es lo que te decía, porque
también había un enfoque de decir que a la regulación ya iba a haber paz, ¿no? Eso es muy peligroso decirlo porque tiene que ver con esta diversificación del mercado que tú dices, ¿no? O sea, el crimen organizado no solo se dedica a la comercialización de sustancias, ¿no? Tiene que ver con el secuestro, con esto, el cobro de piso, la extorsión, diferente tipo de delitos que se da a nivel local, a nivel estatal, ¿no? Entonces, lo que hay que ver un poco es cómo va a estar configurándose esta nueva modificación que van a hacer al dictamen. Es lo que está pensando la Cámara de Senadores, porque ya van 4 prórrogas y el Senado y la Cámara de Diputados podrían caer en un desacato, ¿no? Y están a punto de caer en un desacato a partir de esta declaratoria, ¿no? Ellos están obligados a regularlo, ¿no? Y lo que no ven incluso algunos partidos políticos es que ahorita sí podríamos facilitarles a muchas familias, en el caso de marihuana medicinal, que tengan el acceso a esos medicamentos, y en el uso personal podríamos liberar a muchas personas de la cárcel que no tendrían que pagar que su único delito fue portar más del gramaje permitido, ¿no? Totalmente. Y que no es en realidad ningún crimen que, digámoslo bien, se tengan que perseguir. Tal vez fue solo un error, tal vez eres un niño o un muchacho ahí de la universidad que traías tu dosis un poco más. Y ahora, por la extorsión también que existe de los grupos policíacos, pues vas a cumplir una condena que me parece que es de 5 años. Es una condena, bueno, va de 5 años hasta 20 años, ¿no? Se están planteando arruinarle la vida a un joven, a una joven, ¿no? No solo al joven, sino al círculo cercano que es la familia, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente, Diego. Vamos a un segundo corte, regresamos. Por ahí si tienen dudas y comentarios los leemos en las redes sociales. Regresamos. Amigas, amigos, ya en la última parte de Revolución de las Conciencias estamos platicando sobre el uso de la marihuana en México, sus libertades y su consumo. A partir del dictamen que sacó la Suprema Corte el 26 de junio de 2021 y que se ha hablado mucho sobre esta liberación del uso lúdico de la marihuana. Como ya platicamos con nuestro especialista Dieguito Alanís, Diego, perdón, Dieguito, por cariño, por cariño, don Diego Alanís, ya estuvimos platicando que si bien sí se liberan en varios aspectos, todavía falta mucho, tanto la ley de salud como la COFEPRIS tendrán que regular muchos de estos temas de cómo hacerlo, dónde hacerlo, porque por ejemplo también platicábamos de que no puedes salir a la calle a consumirlo, aunque tuvieras el amparo, aunque tuvieras ya todo, no, porque hay esta idea de no afectar al tercero. Exactamente. Claro, ¿no? Y por ejemplo a los menores de edad. Cosa que eso es muy importante y que yo platicaba contigo hace rato antes de entrar al aire, es ¿cuándo un usuario va a poder salir a la calle y echarse un cigarro de mota, como si fumara a lo mejor un cigarro, ¿no? Con esta cierta libertad. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, eso va a pasar en el momento en el que ya tengamos una ley federal para la regulación de la cannabis. En ese momento ya tendrán las reglas específicas de en dónde se puede utilizar la sustancia, en qué circunstancias, en qué momentos, quiénes van a expedir las licencias, quiénes son los que van a proveer de este tipo de sustancias, ¿no? Porque se estaba planteando que incluso los productores fueran las propias asociaciones canábicas, que iban a estar integradas de 20 personas y que iban a tener un límite de producción de 480 gramos por año de marihuana, ¿no? El problema un poco también tiene que ver que no solo la propia sustancia ha tenido modificaciones genéticas, ¿no? Y hay sustancias que el propio crimen organizado ha alterado y que tienen un nivel de THC hasta el del 30%, ¿no? Hay algunas que tienen el 18, hay algunas que tienen el 12, ¿no? ¿Qué tipo de planta va a ser la que va a ser, digamos, con este gramaje, hasta qué gramos permitidos de cada tipo de planta? O sea, se tendría que hacer una especificación por cada tipo de planta, ¿no? Porque son distintas. Hay inclusive, pues, el cáñamo o la marihuana que no tiene
THC o que tiene un THC menor al 1% y que se utiliza para el uso industrial, ¿no? ¿Qué va a pasar también por ese tema? Pues todo eso tendrá que verlo el dictamen, tendrá que ver la propia ley para la regulación de la cannabis, pero hasta ese momento se podrá, digamos, tener alguna licencia o permiso, que eso es lo que estaban estableciendo para que el usuario pueda salir a las calles y se fume un churro, ¿no? Digo, toda falta una regulación mucho más y tener, hay algunos que decían que ya sacaran así el dictamen, ¿no? Como estaba, que era mejor y que en su momento hiciéramos las modificaciones pertinentes, ¿no? Pero yo soy de los que un poco más necios, creo, un poco más profundos, que creo que puede avanzar mejor el dictamen y tener una regulación más apropiada para todos los usuarios, ¿no? Totalmente, me parece muy interesante cómo, cuando iniciamos este programa platicabas un poquito sobre esta regulación y que viene muy de los Estados Unidos sobre el tema de la marihuana. Mucho recordaríamos por ahí, como tú lo dijimos, es muy amplio el tema, pero esta guerra entre los industriales del cáñamo y el algodón, así como los temas raciales que conllevaba el consumo de marihuana, cómo esta prohibición ha impactado tanto en todo el mundo, pero curiosamente el país que estaba criminalizando y que hizo que todo el mundo lo criminalizara, ahora está yendo en sentido contrario. Está legalizando cada día más en los estados el uso lúdico. Hablemos de lugares como Colorado, donde fue de los pioneros y donde actualmente se desarrolla como una industria latente, potente y hasta podríamos decir turística, ¿no? Porque hay gente que va y que también tienen sus contradicciones allá, ¿no? O sea, entre un estado y otro es de una libertad total a una prohibición total también, ¿no? Es muy curioso. Pero creo que creo que también tiene que ver con su, perdón que te interrumpa, sí, no. Su propio sistema político y tiene que ver con su propio régimen político, ¿no? Porque cada uno de los estados que conforman Estados Unidos puede tener la facultad de regular el uso de sustancias. El caso de Texas, el caso de Colorado, como bien comentas, ¿no? En el caso de México, la regulación tiene que ser una regulación centralizada, ¿no? O sea, tiene que partir de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de cierto tipo de un andamiaje a nivel nacional, ¿no? O sea, qué bueno fuera que la propia Ciudad de México, con lo progresista que es, pudiera tener esa facultad, pero no la tenemos, ¿no? Tiene que ser una discusión que se dé a nivel nacional, pero sí tiene que venir con un enfoque priorizando a los usuarios pobres, o sea, porque los usuarios pobres son los que han tenido mayor tipo de problemas, son los que más son detenidos, los que, porque se ve con un conjunto de un estigma, ¿no? Un estigma que el policía ve a cierto tipo de persona de color de piel. No me lo platiques, bueno, te entiendo, pero yo lo entiendo totalmente. Bueno, me ha pasado también. Sí, una vez no te retienen en la calle porque tienes cierta condición física y dices, tú debes haber cometido un crimen o estar consumiendo drogas. O la aportación de rostro, ¿no? Claro, o sea, como claro. te ven, es como te tratan, ¿no? O sea, nunca se van a imaginar que a lo mejor una persona blanca sea usuaria de alguna sustancia. Digo, pasa muchísimo, pero no es algo que recurrentemente les pasa a ellos, ¿no? O sea, entonces se va conjugando con una serie de factores que criminalizan no solo el uso de la sustancia, sino también la pobreza, la juventud, porque somos los más detenidos los jóvenes. Es joven, pues probablemente sea usuario, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se tienen que ir regulando dentro de la ley. Hace falta muchísimo, hace falta una discusión más amplia, pero una discusión que tenga que ver con un enfoque meramente científico, ¿no? Y no con nuestras posiciones, pensamientos o lo que creamos nosotros de las sustancias, ¿no? Porque por un lado, en mi casa no te puedes fumar un churro, ¿no? Pero bueno, te puedes emborrachar y ves a toda la familia, ya una costumbre, ¿no? Cuando te comentaba al principio, el alcohol es potencialmente más peligroso que la marihuana, ¿no? Y lo tenemos regulado. Yo siempre voy a estar como a favor de las libertades, no de la prohibición, porque la prohibición nos ha generado bajas, nos ha generado que haya vidas, que haya personas que estén en la cárcel, que haya una desinformación, que se cometan errores por parte de las personas jóvenes, ¿no? Que errores que tienen que ver con incluso con su sexualidad, con
algún tipo de enfermedad de transmisión sexual por el uso de alguna sustancia y no tener autocontrol. Pero siempre debe de haber este enfoque desde la política pública, desde el Estado, desde la legislación, de reducción de riesgos y de daños. O sea, un enfoque que nos diga la información tal cual, esto es lo que te pasa. O sea, si te fumas un churro, esto es lo que te pasa. Si te metes un cuadro, esto es lo que te pasa y cuál es el efecto que te provoca la combinación de dos o más sustancias, ¿no? Para que no lo hagas. Claro. O para que lo evites, o más para que no lo hagas, sepas cuál es la consecuencia de eso, ¿no? Pero ahorita, pues el enfoque es prohibicionista, nos quiere negar que hay personas usuarias a pesar de que sean prohibidas estas sustancias y justo genera más inseguridad, ¿sabes por qué? Porque tú puedes ir a comprar al mercado negro alguna sustancia, pero no puedes saber qué contiene esa sustancia, ¿no? Así es que puedas ir a un laboratorio a decir, a ver, esto sí es cocaína, porque pues obviamente la sustancia es ilegal, ¿no? Y entonces esto lo que ha provocado es que estas sustancias alteradas del crimen organizado tengan un mayor daño en los organismos. Yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, alguna anécdota que algún amigo que se dedicaba a la venta de esta sustancia de marihuana en la universidad, porque aparte era una forma fácil de sacar dinero para la universidad, para sobrevivir en su casa, que hay muchas personas que le echan alguna sustancia a la marihuana, ya sea ácido muriático, para que pese más, pero para que pegue un poquito más, ¿no? Entonces, eso sin duda te hace muchísimo más daño, ¿no? Y él lo que decía aparte, porque ya existe una industria simplemente que no está regularizada, pero ya la existe, que decía, yo por eso tengo clientes, porque saben que yo estoy vendiendo cierta calidad, ¿no? Existe esta situación. Yo sin duda, Diego, estoy de acuerdo que tenemos que buscar las posturas más progresistas en el Congreso y seguir impulsando en la Suprema Corte que se dé el consumo en la mayor de las libertades. Por aquí tenemos unos mensajes. Pepe Pocoyo, saludos a los dos amigos. Rodrigo Pereira, saludos. Saúl Castañón, saludos a ambos. Rodrigo igual nos dice, qué bueno que se preocupen por estos temas. Apoyo a la revolución de las conciencias. Muchas gracias. Manuel Guzmán, también un saludo por acá. Pues bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. El tema sin duda da para muchísimo más. Para muchos temas, no hablamos del tema de la desregularización de las drogas duras, por ejemplo. No hablamos de toda la historia de la prohibición y no sé, hablamos, nos faltaron muchas cosas. No hablamos de la postura del presidente porque No hablamos de la postura del presidente. La verdad es que les decía a varios compañeros, ¿no? Yo coincido el 99% con el presidente sobre su política, sobre su gobierno, excepto la postura que tiene sobre política de drogas, porque se hace una postura conservadora, una postura que no abona a el tema de generar mejores condiciones para los usuarios, ¿no? Claro, sin duda. Y se entiende, ¿no? Es una persona que tiene... ¿Cómo se dice? Es un baby boomer, ¿no? Es un hombre de cierta edad, la cual creció con todo el estereotipo de que la marihuana, pues es, voy a poner el adjetivo de mala, ¿no? En otras cosas es progresista, en otras no. Pero no hablamos de eso, no estamos hablando de eso. En otro programa hablaremos de eso. Dieguito, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, a la audiencia, a todos. Hay que seguir organizándonos porque hace falta tener una mayor incidencia en los dictámenes de Cámara de Diputados y del Senado. Totalmente, hay que impulsar por allá. Les agradecemos a todos y a todas ustedes que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Por aquí están saliendo los botones para que se suscriban a Revolución de las Conciencias y ahí denle clic en la campanita para que les avise cuando subimos un video. Muchas gracias. Nos estamos viendo.